Además de los 100 errores de experiencia de cliente, también tengo con The Valley el libro de Customer Experience de la colección que se publicó con Expansión. Bueno, un placer veros a todos, tantas caras conocidas, me alegro mucho de estar aquí y os agradezco muchísimo que me hayáis invitado. Tengo un cuarto de hora para concentrar un montón de cosas, porque como podéis ver voy a hablar de los 5 errores, si dividís 15 minutos entre 5 salen 3, y encima tengo que colocar un tema que es oportunidades en torno al mundo de la experiencia de cliente. Entonces voy a ir con mucha agilidad. Supongo que quien más y quien menos hemos pasado unos días de asueto en Semana Santa y hemos salido a comer o hemos estado por ahí en algún hotel, ¿sí? La experiencia, ¿cómo, de 0 a 10, que levanten la mano los que valoran con un notable su experiencia? Bueno, no está mal, ¿no? Parece que la cosa no ha ido mal. Yo, sin embargo, soy bastante pesimista. Creo que en España es bastante sorprendente, incluso alucinante, que los datos turísticos sean los que son. Creo que no brindamos una adecuada experiencia de cliente y que vivimos del sol y de la historia, pero que no le sacamos todo el partido posible. Voy a tratar de concentrar en estos minutos de ponencia, en 15 minutos, cómo creo yo que se podría mejorar la experiencia de cliente, no solo en el turismo, sino en cualquier empresa y en cualquier organización en nuestro país, por centrar el tiro en nuestro país. Y lo voy a hacer basándome en mi experiencia. Llevo más de 20 años, incluso diría que más cerca de 30, trabajando en temas de calidad de servicio y experiencia de cliente, y he hecho muy diversos estudios relativos a cultura, a qué cosas fallan y qué cosas funcionan en la experiencia de cliente. Y he tratado de meditar en aquellos aspectos que más veces se repiten como error, por así decir. Y yo he encontrado los siguientes. En primer lugar, la cultura. Como acabamos de ver en el vídeo, la experiencia de cliente es el conjunto de interacciones, de los famosos touch points, que una empresa tiene con sus clientes. Pero a veces cometemos el error de pensar que se puede tocar el touch point y que se puede tocar la interacción fabricando una sonrisa en la recepción del hotel. Esto realmente se puede hacer, lo que ocurre es que no va a funcionar. Entonces, Customer Experience no es mejorar la atención al cliente. Customer Experience es revisar la estrategia cliente céntrica, por decirlo en plan un poquito pijo, ¿verdad? Entonces, hay que revisar la visión, la misión, los valores, el credo, los compromisos, la estrategia directiva, ver qué queremos ser de mayores, si queremos ser líderes en qué y si queremos ser reconocidos como auténticos referentes en experiencia de cliente. Fabricar una sonrisa en recepción no va a ser suficiente. Hay que revisar si tenemos un CRM en condiciones, si tenemos un estilo de liderazgo en condiciones, si el NPS que ha mencionado Bernardo es realmente la gasolina del motor. Nos estamos midiendo unos compañeros con otros y estamos comparando utilizando herramientas como Good Job, y esta es, en definitiva, la palanca fundamental del management. Entonces, Customer Experience es un tema cultural, no consiste en fabricar sonrisas, que está muy bien, pero no es suficiente. En segundo lugar, en mi opinión, hay un fallo, un error 1000 veces repetido, y es la superposición. Aquí me he olvidado, he pasado de comentar algunos aspectos y rebobino un momentito. Veo que hay en la cultura miopía, no hay una visión de que el cliente está en el centro, indiferencia ante los resultados, se percibe como algo inútil, hay negligencia, hay desequilibrios organizativos, y en la siguiente slide querría profundizar sobre el tema de los desequilibrios organizativos. En muchas compañías, en mi experiencia, por ejemplo en banca, en seguros, hay una oposición entre lo que es la experiencia de cliente y la exigencia comercial. En definitiva, se le dice a la gente de la red de sucursales, por ejemplo, hay que colocar esto o aquello. Hipotecas, tarjetas de crédito, viajes, lo que sea.
Entonces, de una parte, decimos que estamos muy preocupados por la experiencia, pero de otra hay una obsesión por vender, aunque no haya customización de ningún tipo y aunque no haya una preocupación por vender a cada quien según sus necesidades. Entonces creo que este es un mal que llevamos arrastrando muchos años y es el desequilibrio entre comercial y experiencia de cliente. Una excesiva orientación a la venta que se opone a la orientación al cliente, porque en definitiva estamos movilizando la organización en torno a unas expectativas exageradas, etcétera, etcétera. Entonces la presión vendedora fabrica clientes cabreados. Esta sería la síntesis. Se me ocurren montones de ejemplos, pero como los tenéis en la cabeza, ¿verdad? El tercer error, en mi opinión, más importante, es la gestión de relaciones con los clientes. Y aquí debemos interpretar de una parte CRM, hacéis muy bien, y de otra algo más general, cómo orientamos las relaciones con los clientes, casi siempre con una orientación fortísima al spam, a machacar al cliente en esas interacciones que hemos comentado anteriormente. Intentamos vender y vender y vender y vender, como decíamos hace un momento. Pero en mi opinión, aunque llevamos más de 20 años hablando de CRM, el CRM en realidad brilla por su ausencia y son muy pocas las organizaciones que incorporan a CRM herramientas como GoodJob o NPS que hemos visto con anterioridad y cruzan los datos de cada cliente con satisfacción, fidelización y desde luego con rentabilidad. En consecuencia, tenemos sí bases de datos y las llamamos CRM, pero no hacemos una auténtica gestión individualizada de clientes. No trabajamos sino con palabras que en mi opinión suenan fenomenal, pero destruyen la experiencia de cliente y son fundamentalmente upselling y cross-selling. Entonces la gente dice que hace gestión de relaciones con los clientes y te coloca la morcilla del upselling y cross-selling. Y entonces machacamos y machacamos y machacamos. Sin embargo, llamas, y es un ejemplo real de mi experiencia profesional de la semana pasada, para pedir información sobre algo tan importante como una hipoteca, y resulta que si no contratas, esa información se evapora. No hay información alguna del prospecto, no hay una adecuada gestión del CRM, en mi humilde opinión, en la España de 2017, por mucho que se nos vaya la fuerza por la boca. En cuarto lugar, en mi opinión, es desastrosa la gestión de la posventa en España. Te compras un automóvil y te gastas como mínimo 30.000 pavos y empiezas a sufrir. La posventa no se percibe como una fuente de beneficios, que lo es, ni como una obligación, que también lo es, pero además es desde luego una máquina de fabricar relaciones y recomendaciones. La posventa es un mal menor, algo que nos obliga a la ley de garantías o algo por el estilo, y no se percibe como una oportunidad de lucirse. El famoso libro de Una queja es un regalo, de Barlow, tiene más de 20 años, en torno a 20 años. Y nadie aplica, o muy poca gente, desde luego hay excepciones, aplica la lógica de la posventa como una fábrica de clientes satisfechos primero, fieles después y luego recomendadores. Por lo tanto, en mi opinión, este es un aspecto fundamental: cuidar la gestión de la posventa y exhibir una política súper agresiva de garantías en torno a cartas de compromisos de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Este es, en mi opinión, el cuarto error que se produce en la empresa, sobre todo española. Y aquí GoodJob tiene un papel muy importante. En mi opinión, el contacto físico y la gestión del tiempo de los clientes
es casi dramática. Hay varias Españas, hay una España del sur, una España insular, sobre todo en las Islas Canarias, y que están ahí un puntito entre el Atlántico y el Caribe y Europa, ¿verdad? Y hay gente muy dulce y muy agradable, y luego hay una España al norte que hace las cosas maravillosamente bien desde algunos puntos de vista y no tanto desde otros. Hay diferentes Españas cuando trabajas en atención cliente, customer service, experiencia de cliente. Creo que hay una brecha enorme y creo que Good Job tiene una auténtica oportunidad. Si España fuese un país serio, os vais a forrar, porque tendríamos que preocuparnos por estas interacciones que hemos comentado. Un país que vive del turismo debería darse cuenta que su foco económico en términos de estructura económica a 30 años vista es la experiencia de cliente, la atención al cliente en restauración, en hostelería, en todos los servicios. Deberíamos concienciarnos de que la clave está en la calidad, pero también en la calidez, en la atención humana, cómplice, cercana, próxima. Este es un aspecto completamente descuidado, así como la gestión del tiempo de los clientes, la gestión de las colas, la percepción de que el tiempo del cliente al fin y al cabo no es muy relevante. Te dan cita en un hospital y pasas a las 11:30 cuando tu cita era a las 10:30. Nadie te pide disculpas. Va en nuestro ADN interpretar que las citas son aproximadas. En el médico uno lo puede llegar a entender, pero ocurre en todas partes. Hay un descuido de la gestión del tiempo del cliente. Estas son, en mi opinión, las 5 fallas, los 5 errores que más veces se repiten y que creo que en el libro de 100 errores hay otros 95, pero estos serían, en mi opinión, los más llamativos. También se me ha pedido, y tengo 2 minutos, que hable de oportunidades. Yo creo que la experiencia de cliente, Bernardo, y la transformación digital no se oponen. Simplemente creo que tienen que convivir porque el elemento más importante de la transformación digital es que les sirva a las personas. Además, por supuesto, de optimizar costes, etcétera, etcétera. Creo que vienen tiempos maravillosos y temibles desde otros puntos de vista vía la transformación digital, pero hay algunos aspectos donde creo que transformación digital y experiencia de cliente tienen que entenderse. Y voy a hablar un poco sobre todo esto. He aislado 5 oportunidades que me parece, algunas tienen más que ver con transformación digital y otras menos. Me parece que tienen sentido y que nos pueden hacer ganar dinero. Voy con agilidad. La primera, la hiperespecialización. Si quieres montar un restaurante, te aconsejo que no montes un restaurante, que montes un restaurante especializado en tortilla de patata, o en pulpo a feira, no tengo ni idea, o un restaurante griego aunque no hayas pisado Grecia en tu vida, o un restaurante especializado en chopitos. Pero lo que no puedes hacer es montar negocios genéricos. Hoy día es mucho más fácil montar una experiencia de cliente especializada y, desde luego, basándonos en estudios de mercado, etcétera, y esperar los resultados. En segundo lugar, creo que hay una brecha en torno a un concepto que a veces suena un poquito a paz y amor, hermanos, y tal, que es el storytelling. Tú creas una historia, la asocias a una marca y creas una serie de códigos de branding y una historia en torno a un producto o un servicio y lo defiendes a capa y espada, vinculado puede que con el punto 1, y es más fácil que tengas éxito. Entonces, en Customer Experience sabemos que lo auténtico y lo genuino nos permite defender precios más caros, etcétera, etcétera. Veo que hay una segunda oportunidad en términos de Customer Experience. Yo también he salido en Semana Santa. Yo he estado en Portugal. Quiero lanzar al aire una reflexión. Adoro la ciudad de Lisboa. Me ha parecido esta vez horrible. Estaba completamente masificada y no he estado en los días punta. Creo que la experiencia de cliente puede matar la experiencia de cliente. No sé si me he hecho entender.
cuando algo tiene una crisis de éxito, incluso una ciudad, corre riesgo la experiencia de cliente. Puesto este huevecillo, ¿verdad? Continúo. Creo que a mí, como experto en esto, me empiezan a gustar los lugares tan auténticos, tan auténticos, tan auténticos, que noto que no han tomado en consideración el manual de marketing. ¿Me he hecho entender? Entonces creo que, aunque montes un negocio como experto que lo eres en todo esto, quizá debes esforzarte en que no se note y montar algo realmente despegado de la experiencia de cliente de libro. Igual que ahora hay hoteles que dicen, aquí no hay wifi. Igual resulta que tenemos que defender la idea de que aquí descuidamos la experiencia de cliente porque la llevamos dentro. No sé si me he explicado. Continúo. Creo que el mercado actual, y ya estoy terminando, nos permite encontrar brechas en experiencia de cliente segmentando por criterios demográficos fundamentalmente. El concepto que más me interesa, por razones estadísticas, es el senior marketing. Creo que hay un enorme futuro en torno a la experiencia de cliente con los que bueno, pues están en una etapa senior o pre-senior, pero vamos a un mundo en el que señores de 70 años van paseando en la silla de ruedas a sus padres que tienen 100 y pico, y son ayudados en casa con sus achaques que empiezan a tenerlos por los hijos de los actuales inmigrantes. Creo que no he dicho ningún disparate. En el futuro hay una brecha de negocio en torno a la experiencia de cliente en segmentos como el senior, el single, etc. Hay que buscar nichos de hipersegmentación. Y por último, y ya termino, la transformación digital y la experiencia de cliente hacen una intersección. Y como niño con zapatos nuevos, los clientes del sector turístico se divierten un montón con la realidad virtual, la realidad aumentada, la impresión 3D, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay posibilidades en torno a la digitalización de crear nuevas experiencias y sacarles dinero. Por supuesto, también hay oportunidades en torno al mundo del call center, con el bot y con la inteligencia artificial, y etcétera. Creo que la digitalización nos brinda un amplio número de oportunidades en torno a la mejora de la experiencia de cliente. Y Good Job es un magnífico ejemplo. Creo que es realmente no un referente, sino el referente de cómo aunar transformación digital y experiencia de cliente, y no solo os deseo, sino que os auguro muchísimo éxito si este, como espero, fuese un país serio. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Me he pasado 2 minutillos. Muchas gracias.